Chicos, bienvenidos a la clase número 18 que corresponde ya al tema de iluminación de planta. En esta clase 18 vamos a ver la configuración del motor de render Mental Ray. Muy bien, para esto simplemente vamos a entrar a F10, al icono que tenemos por acá también, F10. Ya habíamos activado el Mental Ray para poder texturizar nuestros elementos. Ahorita nosotros tenemos el tipo de salida es de 600 por 338, que es un equivalente a la salida final que vamos a utilizar para nuestro trabajo final, que es 1280 por 720. ¿Ok? Tenemos la asignación del render en la parte inferior, producción, NVIDIA Mental Ray, Active Shade, Mental Ray también, y los materiales por defecto también se mantienen en Mental Ray. Lo que vamos a hacer ahorita es pasar a la configuración Global Illumination. Y vamos a ver algunas configuraciones que tenemos aquí, por ejemplo, Skylight Illumination from IBL, que es una configuración que viene por defecto activada. ¿Cuál es la luz que vamos a activar o la que vamos a utilizar en este momento a modo de ejemplo para ver el resultado y el tiempo que este se demora? Vamos a ir a luces, vamos a ir a la luz estándar y vamos a seleccionar la que es Skylight y vamos a dejarla aquí. Y ahora vamos a ejecutar el render. Renderizamos, yo voy a hacer una pausa al video. Acá un pequeño detalle. Nosotros debemos hacer pruebas a través de otros formatos que sean a escala del final. Por ejemplo, si yo me pongo a renderizar a 1280 por 720, lo más probable es que me demore la vida haciendo un render. Así que yo voy a cancelar el render en este momento. Lo voy a cancelar. Aquí en mi render setup voy a ir a Common y voy a cambiar la configuración. 480 por 270 es una configuración muy pequeña, así que vamos a darle 720 por la escala. Ahora sí, vamos a renderizar. Es un tamaño un poco más pequeño, pero finalmente nos vamos a acercar casi al formato final. Bueno, aquí está mi render final, pero tenemos un pequeño detalle. Este render final tiene ruido. Tiene demasiado ruido y esto no es lo que nosotros creemos como un acabado final. El render se ha tomado, si vamos aquí en la parte inferior, 22 segundos para renderizar un formato de 720 por su proporcional. Si yo quisiera que esto sea más rápido, entonces debería yo optimizar de alguna manera mi render. Bien, entonces aquí en Global Illumination tengo en Skylight Illumination from IBL, tengo 0.5 la calidad de la sombra. Si yo le subo, por ejemplo, a 2, esto va a mejorar notablemente. Ahora, noten un detalle. La iluminación está un poco tenue, ligeramente tenue. Si nosotros queremos rescatar un poco la tonalidad, queremos que esto sea un poco más claro, tenemos en el multiplier de nuestra luz Skylight, obviamente tiene que estar seleccionada, vamos a colocarle por ejemplo 1.5 y ahora vamos a renderizar y vamos a comparar el tiempo que se toma ahora en procesar la calidad de la sombra en el puntaje número 2. Para eso voy a hacer una pequeña clonación para luego hacer la comparación entre uno y otro render. Muy bien, si ahora analizamos, el render se ha tomado 1 minuto con 43 segundos, que es aproximadamente 2 minutos. Y 2 minutos para un render de planta es demasiado tiempo, salvo que sea un formato muy enorme. Pero este no es el caso. Ahora, analicemos algunos detalles. Hay algunas zonas que se han oscurecido a la hora de renderizar, y es que a la hora de incrementar la calidad de sombra, al incrementar la iluminación, algunos objetos tienden a tener este problema. Lo único que vamos a hacer para poder solucionar este tema es simplemente presionar aquí arriba en las configuraciones de render setup Skylight Illumination from Final Gutter, ¿sí? Y a continuación vamos a utilizar una luz fotométrica. Vamos a dejar la luz Skylight, antes de eso la vamos a dejar en 1, como viene por defecto, y vamos a crear una luz fotométrica. Pero antes de eso vamos a ordenarnos un poco. En esta capa yo voy a generar la otra luz, que es una luz fotométrica. Free Light, va a aparecer este cuadro. Este cuadro me indica si yo quiero, es una recomendación para abrir el control de exposición de Mental Ray.
El control de exposición básicamente es qué cuánto nosotros vamos a permitir el ingreso de luz o no a nuestra escena. Es tal cual el control de exposición de una cámara fotográfica, solamente que esto es global, ¿no? A toda la escena. Vamos a decirle que sí, creamos la luz aquí en el medio, luego la vamos a alzar. Yo la voy a colocar más o menos a unos 8 metros de altura. Puede ser 8, puede ser 9, depende de cada uno. Es más, yo puedo cambiar la vista a una frontal, hago un zoom y elevo más la vista, ¿no? Acá tengo los elementos extras por si necesito hacer algún cambio o algo, así que los voy a ocultar. No son elementos que están así de la nada. Y ahora en esta vista perspectiva voy a darle por aquí abajo donde dice Shape Area Shadow. El tipo de emisión voy a cambiarlo a rectangular y vamos a darle largo y vamos a darle ancho. Así de sencillo. Algunas propiedades dentro de la luz, simplemente vamos a activar las sombras, que estén activadas las sombras Ray Traced Shadows, que son las que mejor definición y difuminación van a tener. Y ahora simplemente vamos a la vista de cámara y renderizamos. Es más, voy a ir a Common y voy a colocarle el formato final y vamos a lanzar un render. Bien, aquí tenemos nuestro render final y como pueden darse cuenta, este render, a pesar de tener un formato más grande, se ha demorado mucho menos. Se ha demorado 34 segundos. Imagínense, son 34 segundos de render. Esto nos puede ayudar y nos permite definitivamente a ver algunas texturas que podríamos variar. Por ejemplo, la textura que tenemos acá. La mesa de centro es una madera muy oscura. Este espaldar, ¿no? Por aquí la textura de la base y otros detalles que podríamos reparar en ellos y empezar a retexturizar. Vamos a trabajar la intensidad de la luz de esta manera. ¿Se acuerdan que salió un aviso del control de exposición de nuestra escena? Pues este control de exposición lo vamos a ver aquí en Rendering y en la opción número 8, Environment, en la opción Environment, que también funciona con la tecla número 8. Aquí tenemos Render Preview. Tenemos un Render Preview que corresponde a la escena. Vamos a renderizarlo y nos va a sacar exactamente la misma escena, solamente que en este pequeño recuadro. Ese pequeño recuadro nos va a permitir poder controlar el ingreso de luz a nuestra escena. Y lo va a hacer de la siguiente forma. Esperamos que cargue. Listo, aquí tenemos la luz de la escena. Así que vamos a reducir el valor de exposición, solamente nos vamos a centrar en ello. Vamos a subir, vamos a bajarle, estaba en 2. Vamos a ponerle 1. En 0 ya empiezan a quemarse algunas áreas. Yo voy a colocarle 0.5. Ok, a ver, 1. No es un poquito oscuro, vamos a ponerle 0.8. Ahí. Y para finalizar, para darle los bordes suavizados, ahora nos vamos a ir a Global Illumination y aquí tenemos Final Gathering, tenemos unas opciones que está en borrador. Aquí tenemos unas opciones, la densidad del punto, quiere decir qué tan intenso va a ser nuestros rayos de luces. Vamos a colocarle acá 1. En rayos por Final Gathering Point, quiere decir que el punto de luz a la hora que caiga un cuerpo, cuántas veces se va a dispersar. Entonces vamos a colocarle aquí solamente 80 o 100 podría ser. La interpolación vamos a dejarla en 50. Y Diffuse Bones se utiliza más cuando vamos a trabajar con interiores. El resto no lo tocamos. Vamos a ir aquí a la pestaña Renderer. En la pestaña Sample Quality vamos a cambiar a Classic Ray Traced y vamos a colocar 1 y 16. Ojo, esta opción de Sampling Quality solo va a ser cuando se trate del render final, nada más. Ahora vamos a mandar al render. Aquí el render sí se va a tomar un poquito más de tiempo. Bien, finalmente tenemos la siguiente iluminación, ya no tenemos el problema de los bordes biselados, ahora sí la textura está muchísimo mejor. Lo único que podríamos hacer en este ejemplo es hacer un poco de balance de colores, tonos, para que nos ayuden a resaltar más el plano de planta. Bien, como pueden ver, aquí tenemos un cambio de texturas que hemos hecho a nuestros elementos 3D. Deben tener en cuenta
no solamente el tema de los elementos que vamos a ubicar, sino la textura y armonía que le vamos a dar a nuestro plano de planta. Bien, entonces aquí vamos a hacer la comparación con este tipo de texturas, algunas que ya venían con los objetos. Y aquí tenemos el segundo render, que tiene un poquito más de colores, y los colores no tienen mucha saturación, no tienen mucha intensidad. Eso nos permite tener una armonía de colores muy equilibrada. Bien chicos, en la siguiente clase y módulo a la vez viene el tema de iluminación interior. Vamos a ambientar nuestro departamento. En este caso yo voy a seleccionar la sala y a la vez el comedor. Y lo que vamos a hacer es ambientar y vamos a hacer un par de ajustes de textura. Vamos a trabajar con el mismo plano, solamente nos vamos a quedar con el área que vamos a trabajar. Es decir, vamos a crear un nuevo archivo que solo contenga los elementos que corresponden, en este caso, a la sala comedor, ¿no? Y vamos a ver cómo es el proceso. Bien, nos vemos la siguiente clase.